Buenas tardes, profesora. El día de hoy vamos a explicarle acerca de nuestro trabajo final. Nuestro trabajo final es acerca de una empresa productora de pan, una panadería. El objetivo general de este proyecto es el analizar el proceso de producción de la empresa panificadora. Los objetivos específicos son identificar las normas nacionales e internacionales con las que debe cumplir la empresa, identificar el manejo de las buenas prácticas de manufactura de la empresa, identificar los puntos críticos de control HACCP y conocer los puntos críticos de la empresa panificadora según el sistema HACCP, además de mencionar las enfermedades, agentes contaminantes y complicaciones que puedan ocurrir durante el proceso de elaboración del producto. Explicarles sobre nuestro proceso de producción. El proceso de producción consta de 6 pasos, que sería el pesado de los ingredientes, mezcla y amasado, reposo en bloque, división, fermentación y cocción. Bueno, para comenzar, básicamente el pesado de los ingredientes es algo que tiene que hacerse correctamente y preciso para obtener la consistencia y uniformidad en la producción deseada. Bueno, también tenemos que pesar el peso final de la masa para así evitar que produzcamos de más o de menos. Después de esto, seguimos con el segundo paso, que sería la mezcla de amasado. Básicamente en esto hay dos etapas. La primera etapa es básicamente incorporar los ingredientes a la masa, y el segundo el desarrollo de la estructura de la masa, que esto se le llama la red de gluten. El desarrollo de la masa puede ser amasada a mano, o también puede ser con un mezclador de mesa, una máquina. Pero si se hace con la máquina no puede, tienes que hacerlo a una velocidad bastante baja, porque si no se va a dañar el motor de la máquina. Después tenemos el reposo en bloque. El reposo en bloque básicamente va desde la mezcla de amasado hasta la división, que es la siguiente etapa. Básicamente en esta etapa se permite el desarrollo de la fermentación alcohólica adentro o al interior de la masa. Básicamente esto, en la primera fermentación se genera la mayor parte del sabor del pan, pero no solo constituye el sabor la fermentación, sino que también permite reforzar reforzar la estructura de la masa. Y en la siguiente etapa tenemos lo que sería la división, que básicamente esta etapa se realiza para obtener piezas de masa de igual peso, y para que esto ocurra tenemos que controlar que la divisora ejerza una presión uniforme sobre la masa para asegurar una buena división de ella. Después tenemos lo que sería la fermentación. La fermentación básicamente es el periodo que va a estar incorporado, o sea, que se incorpora levadura en la masa hasta que entra en el horno, y progresivamente la masa va a alcanzar los 55 grados Celsius para que se finalice la fermentación. Y básicamente es de las etapas con mayor influencia en el sabor del pan y el aroma. Y bueno, ya tenemos por el último, la última fase, que sería la cocción, que como todo el mundo sabe es la parte final de la elaboración del pan, y pues básicamente se considera que una de las etapas clave, porque da básicamente, si tenemos una buena cocción, al fin y al cabo nuestro pan va a ser de una calidad muy alta. Y básicamente lo que es la cocción es cuando la masa fermentada se convierte en pan, y pues en este momento es cuando este alimento se convierte en digerible para el cuerpo humano. Y simplemente esos 6 pasos sería nuestro proceso de creación de pan, o elaboración de pan. En el caso de las tecnologías utilizadas durante cada proceso, tenemos que en el proceso de mezcla o amasado se utiliza una amasadora cuya capacidad se mide en kilogramos. En este ejemplo, la capacidad máxima de esta es de 200 kilogramos o 2,5 de harina. En el proceso de división se utiliza una divisora hidráulica cuya capacidad se mide igualmente en kilos, y en este ejemplo su capacidad de 3 a 16 kilos, y se puede hacer divisiones desde 150 gramos hasta 800 gramos. En la etapa de fermentación se utilizan cámaras de fermentación cuya capacidad está dada en kilogramos o número de bandejas o estantes. En este ejemplo, la capacidad máxima es de 30 kilogramos o 17 bandejas o estantes cuya separación estándar es de 72 milímetros, o 34 estantes cuya separación es de cada 48 milímetros.
Y en la última etapa se utiliza un horno de convección. En la etapa de cocción, cuya temperatura máxima es de 280 grados. El tipo de calentamiento puede ser gas o eléctrico y la capacidad de producción por hora es de 360 piezas. Bueno, en este caso yo le voy a explicar normativas nacionales o internacionales que aplican. Bueno, primeramente tenemos las normas nacionales que cuando se construye obviamente empresas de alimentos, industria de alimentos, se contemplan los aspectos del decreto 3075 de MINSA de 1997 que exige la BPM. Y también en la actualidad la industria de alimentos contempla con un sistema de gestión de calidad de ISO 9000-2000 para garantizar el producto al consumidor. Bueno, y en el decreto 3035 del MINSA intervienen varios elementos que son establecimiento, limpieza y desinfección, dirección y supervisión. Después tenemos almacenamiento y transporte, controles de laboratorio. Y bueno, en contenido, un ejemplo de cada uno podría ser establecimientos, son instalaciones, limpieza y desinfección, vestuario, abastecimiento de agua, etcétera. Dirección y supervisión, juzgar los posibles riesgos. Tenemos también almacenamiento y transporte, que es impedir la contaminación y proliferación de microorganismos, y obviamente control de laboratorio, son mediciones y controles. Bueno, y también tenemos lo que sería el artículo 195 y 364 del Código de Trabajo. Y bueno, tenemos el artículo 1, para los efectos del presente reglamento se consideran panadería todo edificio, habitación o lugar usado con el propósito de elaborar, preparar u hornear pan, galletas, pasteles, repostería o otros productos de esta clase a base de harina, aunque se consuma dentro del local como hoteles, restaurantes, pensiones, hospitales, etc. Tenemos el artículo 2, que sería para que una panadería se establezca y comience a vender sus artículos al público en la jurisdicción de Managua, Distrito Nacional, deberá tener un permiso previo para la sección de seguridad industrial del ministro del departamento. Y el cuarto, y los talleres de panadería deberán ser establecidos en locales amplios con buena luz y ventilación. Y todo eso serían las normas nacionales o internacionales que aplican a la cocción del pan. Bueno, a la elaboración del pan en nuestra panadera. Tipos de contaminantes. Los tipos de contaminantes en la industria panificadora tienen como principal contaminante la exposición de gases y aires contaminados y el impacto en diferentes tipos de aspectos. Mencionando cada uno de los tipos de contaminantes podemos encontrar la contaminación en el aire. La industria para la elaboración utilizan hornos industriales en los cuales el proceso de cocción genera impactos potenciales a la atmósfera. Como segundo punto tenemos contaminantes en microorganismos los cuales la industria para poder realizar la elaboración del pan necesita utilizar la fermentación en la levadura, que eso puede darse problemas y dar presencia a agentes contaminantes a la hora de la fabricación, es decir, bacterias, hongos, moho, etc. Como tercer punto tenemos los contaminantes químicos. En ocasiones se puede dar que la materia prima haya sido comprometida con residuos de insecticidas, venenos, detergentes, desinfectantes, metales pesados, medicamentos de uso veterinario y otros tipos de aditivos de alimentos en excesos. Algunas de estas sustancias pueden causar intoxicaciones crónicas o agudas en los consumidores, dependiendo de la concentración que tenga el alimento. Y no solo eso, una exposición a productos químicos en la harina, por ejemplo, tiene a cambiar el sabor del producto al final de la elaboración. Entonces puede llegar a ser un daño en la calidad del producto. Como contaminantes físicos tenemos la presencia de polvo, vidrio, cabello, bijutería, pedazos de astillas de madera, etcétera, metales. Como mencionaba antes, en la microbiología alimentaria, entre los principales enemigos de los productos de panadería están los microorganismos. Casi siempre las bacterias y los hongos. Estos se pueden encontrar en agua, aire, tierra y sobre cualquier superficie, incluyendo el cuerpo humano.
La manipulación inadecuada de los alimentos durante el proceso de producción puede dar como resultado consecuencias muy negativas, como son las enfermedades transmitidas por alimentos. De acuerdo al tipo de contaminación, así como la cantidad de alimento consumida, los síntomas varían. Entre las personas hay grupos más expuestos que otros. Ejemplos de eso son mujeres embarazadas, los niños, los ancianos o personas bajo tratamiento oncológico. Se consideran grupos de riesgo. Los síntomas más comunes son vómitos, diarreas, así también se pueden dar dolores abdominales, dolores de cabeza, fiebres, síntomas neurológicos, visión doble, ojos hinchados y dificultad para respirar. Una ETA inclusive puede llegar a causar la muerte de una persona. Dentro de las enfermedades transmitidas por alimentos más comunes dentro de esta industria podemos encontrar las infecciones, intoxicaciones y toxinfecciones. Las infecciones son enfermedades que resultan de la ingestión de microorganismos vivos perjudiciales, ya sean virus, bacterias o parásitos presentes en los alimentos. La intoxicación es una enfermedad que resulta de la ingestión de toxinas presentes en un alimento que han sido producidas por hongos, bacterias, entre otras. Y las toxinfecciones son enfermedades que resultan de la ingestión de alimentos con una cierta cantidad de microorganismos causantes de infecciones capaces de producir o liberar toxinas una vez son ingeridas e infectan. Entre el manejo de buenas prácticas de manufactura que aplica la empresa podemos encontrar los hábitos de manipulación y elaboración de la panadería. Dentro de este apartado está la capacitación. Entre los principales temas que se deben tratar durante los cursos de instructivo a los nuevos trabajadores están conocimientos de enfermedades transmitidas por alimentos, conocimiento de medidas higiénicas sanitarias básicas para la manipulación de este alimento, criterio y concentración de riesgos involucrados en el manejo de la materia prima, aditivo, ingrediente, envase, utensilio y equipo durante el proceso de elaboración. La falta de capacitación representa una amenaza en la inocuidad de los alimentos. El segundo apartado de esta parte están los hábitos antihigiénicos. Esto nos dice que no se debe beber, masticar chicle, fumar y o salivar en el sector de elaboración, ni toser y o estornudar sobre los productos o materias primas, ni tocarse los oídos, el pelo o el cuero cabelludo, ni rascarse en la boca, ya que en la boca, fosas nasales, la piel y oídos de todas las personas existen microorganismos denominados flora que ante las actitudes antes mencionadas se transportan a los productos de panadería o a las materias primas, acortando su vida útil u ocasionando contaminación aún más peligrosa que pueden poner en peligro la salud de los consumidores. El segundo apartado que encontramos dentro de las buenas prácticas de manufactura de la empresa está el plan de limpieza y desinfección de edificios, equipos e instalaciones de la panadería. Tenemos el programa de inspección de higiene que nos dice que la buena higiene exige una limpieza eficaz y frecuente de la panadería, de los equipos y de los vehículos de transporte para eliminar la suciedad, restos de masa, materias primas y de productos que pueden servir como medio para que se desarrollen microorganismos y constituir una fuente de contaminación para los productos de panadería. Para facilitar el control de higiene se armó un cronograma de limpieza y desinfección permanente con un procedimiento de limpieza y desinfección. Esto sirve como una guía que responde y responsable de la realización de las tareas de sanitación. En el cronograma de limpieza y desinfección podemos encontrar preguntas como quién hará la limpieza y desinfección, cada cuánto se va a realizar esta y qué y cómo se tiene que limpiar y desinfectar. El incumplimiento de las buenas prácticas de manufactura en los puntos de registro personal e higiene puede causar que los alimentos entren en contacto con agentes contaminantes, ya sean físicos, químicos o microorganismos, durante la hora de elaboración, envasado, almacenamiento y o distribución. Lo siguiente que le explicaré son los requisitos de instalaciones. Básicamente eso se refiere a los aspectos relacionados con la ubicación, exclusividad de uso, vías de acceso, distribución de áreas, servicios, características del edificio y las instalaciones. Bueno, primeramente tenemos lo que sería la ubicación y básicamente los establecimientos deben estar situados en zonas libres de contaminantes, polvo, humo, vapores, etc.
y no deben estar expuestos a inundaciones. Deben permitir fácil acceso y circulación del personal, insumos y salida de terminados. Básicamente eso sería el requisito de instalaciones en ubicación. Después tenemos la exclusividad de uso. Los locales destinados a la elaboración de alimentos no pueden tener conexión directa con viviendas ni con establecimientos que realizan actividades distintas de tipo de industria. Y eso básicamente sería los requisitos de instalaciones, pero en exclusividad de uso. Continuamos con la vía de acceso, que debe tener una superficie pavimentada o consolidada dura y adecuada para el tráfico al que han sido destinadas, por ejemplo, un uso de porcelana, graja o binders. También tenemos la distribución de área. Una adecuada distribución de trabajo debe garantizar la separación de áreas funcionales, sectores sucios, la recepción y la limpieza de materia prima, y sectores limpios, son la elaboración, almacenamiento, etc. Y también tenemos sanitario y vestuario y oficina. También tenemos los servicios. La planta debe disponer de energía eléctrica, agua potable, gas y sistema de evacuación de efluentes y residuos. Eso sería lo siguiente en la parte de requisitos de instalaciones. Bueno, después tenemos las características del edificio y las instalaciones, que son la parte más extensa de este punto. Y básicamente tenemos que el edificio y las instalaciones deben ser de un material de construcción impermeable, resistente a la acción de detergentes, desinfectantes, roedores y que resulte fácil de mantener, limpiar y desinfectar. Después tenemos techos o los cielos rasos, que son básicamente, estos tienen que impedir la acumulación de suciedad y reducir el mínimo de la concentración de moho. Y después tenemos las paredes, que las paredes interiores deben ser lisas, sin grietas, y tienen que estar revestidas con material no absorbente de fácil limpieza, lavable y preferiblemente blanco o de color claro. Después tenemos los pisos, que los pisos tienen que ser de material impermeable, no absorbente, no porosos, antideslizantes, lavables y resistentes al tránsito. Después tenemos las descargas. Tienen que estar protegidas por rejillas para evitar posibles obstrucciones y el ingreso de plaga al interior del establecimiento. Tenemos las ventanas, que deben ser de fácil limpieza, construidas de modo que se reduzca al mínimo la acumulación de suciedad. Después tenemos las puertas, que las puertas deben ser de material no absorbente y de fácil limpieza. La iluminación debe disponer de iluminación natural o artificial para la realización de operaciones de manera higiénica. Ventilación, el establecimiento debe estar provisto de un sistema de ventilación preferentemente natural que evite el calor excesivo, permite la condensación de vapor de agua y la eliminación del aire contaminado. Tenemos el abastecimiento de agua. Para la operación de producción y limpieza será que el agua provenga de una fuente confiable. Después tenemos la evacuación de efluentes residuos líquidos. Se tiene que disponer de un sistema eficaz de evacuación de efluentes y aguas residuales que sea adecuado al caudal generado, pero la evacuación de residuos sólidos debe tener un área específica y alejar la zona de producción, obviamente, y prever un sistema de recolección y disposición final. Obviamente los sanitarios tienen que contar con un buen servicio sanitario y adecuadamente ubicado y garantizar la eliminación higiénica de los residuos. Tenemos el lugar de almacenamiento, debe tener suficiente ventilación, tiene que ser fresco, limpio y ordenado. Y después tenemos los elementos de seguridad, tiene que disponer de un matafuego en cantidad necesaria de acuerdo con lo sugerido por los bomberos. Y pues básicamente con esto terminamos el punto de... Bueno, esto sería todo lo necesario en los requisitos de instalaciones en una empresa que se dedica a la panadería. Diseño de planta. La propuesta de diseño de planta es un modelo organizado donde se tiene acceso en orden según el flujo de procesos para toda mano de obra y supervisión. Identificando los puntos críticos de control según el modelo HACCP, se le ha dado color a la área o procesos de flujo en las cuales se tiene más probabilidad de que ocurra un imprevisto no planeado, ya sea por contaminación. En el modelo, el color rojo significan áreas de puntos de control, puntos críticos de control, en donde se tiene que tener mucha supervisación por posibles imprevistos.
En el punto número 2 es el color amarillo y es una área bajo vigilancia y toma de medidas cautelares por exposiciones de plagas y aire contaminado. Y en color verde tenemos áreas más seguras, pero no menos importantes. En fin, el diseño de lo presentado o que se debería seguir necesita una limpieza rigurosa al final de cada jornada para evitar plagas y limpiezas de áreas de trabajo cada cierto tiempo para evitar insectos voladores. Se necesita una restricción de vestimenta, control de medicamentos, perfumes, esmaltes de uña y otros productos de uso humano. Elementos al construir la planta industrial. Los elementos que nosotros enumeramos son 3. El control de plagas, el tratamiento correcto de las aguas residuales y el control de basura y residuos. En el control de plaga podemos encontrar que las plagas más comunes en las panaderías son las cucarachas, las moscas y los roedores, por ser productos idóneos para ese tipo de plagas. Los ingredientes. El control de plagas tiene que realizarse de manera integral, combinado con procedimientos de limpieza y desinfectación de la zona, con técnicas de exclusión, es decir, creando métodos de barrera que impidan el ingreso desde el exterior a las plagas. El control de plagas debe realizarse por una empresa de tercerizarse, porque así lo que se logra es de que el personal que está manipulando los alimentos que uno fabrica, que la planta fabrica, no esté en contacto directo con los productos químicos que se podrían llegar a utilizar en el control de plagas. El tratamiento correcto de las aguas residuales. Las aguas residuales se deben de tener muy en cuenta al fin a donde llegarán, para evitar enfermedades de las comunidades, familias aledañas a la planta procesadora. En lo cual el tratamiento correcto consiste en la limpieza de cajas y registros y conexiones hacia el alcantarillado público. Control de basura y residuos. El control de basura y residuos tiene como necesidad básica tener acceso al tren de aseo público. En caso contrario, todo residuo proveniente de procesos de elaboración de los panes deberá ser labor de nosotros como empresa llevar los residuos a lugares estipulados por la alcaldía de la zona. La seguridad alimentaria y uso de la PPM es fundamental para garantizar la salud de los consumidores y constituye una demanda considerable, por lo cual todos los productores involucrados en la fabricación de productos para consumo humano deben concientizarse en cuanto a la importancia del uso de las normativas y adaptar las mismas para proporcionar productos alimenticios seguros y asépticos. Básicamente, con estas buenas prácticas de manufactura, lo que logramos es que las empresas panificadoras logren conseguir productos más seguros que garanticen que su consumo no dañará ni perjudicará la salud de quienes lo ingieran. Y básicamente estas serían las conclusiones de nuestro trabajo final de diseño y sistema de producción.